El saludo. A continuación vamos a revisar los aspectos a tener en cuenta para poder utilizar o manejar correctamente la herramienta de Powtoon. Primero que vamos a hacer es colocar en la barra de direcciones la dirección www.powtoon.com. Aquí vamos a ingresar a este sitio donde nos solicita inscribirnos o acceder. Vamos a darle clic en acceso y nos solicita colocar nuestro login o nuestro password si ya tenemos creado o si no crear aquí una cuenta. Para ser más prácticos, digamos, el acceso, podemos utilizar nuestra cuenta de Office 365 de la UDCA. Aquí vamos a colocar entonces la cuenta de la UDCA e ingresamos a Powtoon. Aquí lo primero que vamos a hacer es, digamos, determinar cuál es la plantilla que vamos a utilizar. Aquí en este caso, vamos a utilizar aquí a traducirlo al español. Poder utilizar una plantilla como una explicación animada, una pizarra en blanco, una presentación, una grabación de pantalla, creación con inteligencia artificial, que esto es nuevo, crear un video, redes sociales, constructores de personas, aquí entre otros, aquí encontramos más plantillas, videos promocionales o importar un PowerPoint, también se puede hacer. Entonces, luego de poder, digamos, haber accedido aquí a Powtoon, digamos que lo interesante es, digamos, poder reconocer cuáles son los componentes de Powtoon. Entonces, lo primero que debemos es mirar la interfaz de usuario. Aquí vamos, después de haber elegido una plantilla, yo sugeriría una explicación animada. Aquí yo ya tengo una previamente. Aquí va a aparecer. Entonces le voy a dar clic aquí en editar en estudio para poder editar esa presentación. Entonces, lo primero es reconocer el panel de herramientas que se encuentran generalmente en la parte derecha de la pantalla. Aquí encontramos, por ejemplo, subir información multimedia, lo que tiene que ver con escenas, fondos, texto, incluir texto, también que ya ahorita lo vamos a ver con mayor profundidad, lo que tiene que ver con personajes, avatars, props, figuras, imágenes, videos, audio y también encontramos un adicional que es para también ya la parte de transiciones y animaciones. Entonces, aquí en este caso vamos a también identificar cuál es nuestra área de trabajo. Nuestra área de trabajo es esta aquí, lógicamente pues por la plantilla nos va a aparecer con algún tipo de contenido. Lo ideal aquí es que, por ejemplo, en este primer sitio ustedes coloquen la portada utilizando diferentes tipos de texto. Entonces, el texto que encontramos aquí es, podemos agregar un título, un subtítulo, el cuerpo del texto o elegir un texto diseñado. Aquí, por ejemplo, como este, texto diseñado, para poderle dar un mayor dinamismo y mejor presentación a esta primera portada. ¿De acuerdo? Esa es nuestra área de trabajo. Aquí encontramos lo que son las transiciones, y algún tipo de configuración que queramos hacer sobre esa diapositiva. Posteriormente, vamos a identificar aquí cuál es la línea de tiempo. La línea de tiempo se encuentra siempre en la parte inferior y podemos configurar el tiempo de duración, no solamente de la diapositiva, sino también de todos los elementos que tenemos en esa diapositiva. Entonces puedo configurar aquí en qué momento empieza, aparece ese elemento, ¿sí? Y en qué momento finaliza. Entonces, por eso es tan importante esta, este es lo que tiene que ver con la línea de tiempo, ¿sí? Para poder controlar la aparición o transición de los elementos en lo que tiene que ver con mi área de trabajo. Luego, ya vimos lo que son los diferentes tipos de plantillas, adicionalmente lo que son los personajes. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este personaje que se puede incluir acá. Hay diferentes tipos de personajes. Esos personajes, pues, digamos que sirven para hacer esas presentaciones más dinámicas y atractivas. Y digamos que Powtoon ofrece diferentes tipos de personajes, ¿no? Aquí lo que son los Omnis, Kits, ¿cierto? También. También podemos seleccionar lo que tiene que ver con diferentes elementos como en la escuela, retro, bueno, hay diferentes tipos de personajes que ustedes pueden seleccionar. Ahí lo que deben tener es cuidado en cuando vayan a seleccionar un tipo de personaje que no sea, que sea libre, de libre uso y no sea premium o que requiera una cuenta premium para poderlo utilizar porque posiblemente no va a dejar publicar la presentación. Bien, bueno, posteriormente, entonces hablamos de lo que ya dijimos, los textos, ya lo mencionamos, no solamente aquí en la portada, sino también
utilizar esos textos de una manera apropiada en toda la parte de las otras slides o diapositivas. Entonces, por ejemplo, acá, en lo que tiene que ver con el objetivo de desarrollo sostenible, pues, por ejemplo, manejar lo que tiene que ver con ese tipo de texto que se vea cuál es el título y cuál es el contenido del cuerpo. Y acá podemos colocar, por ejemplo, diferentes tipos de efectos, ¿no? Entonces, si seleccionamos y aquí yo puedo colocar diferentes efectos, si de transición, de aparición o de jugar con la mano. Hay diferentes tipos de efectos, como va a aparecer, como aparecen las palabras, ¿sí? En forma de like, diferentes tipos de efectos. En este caso, en la tarea nos está pidiendo que aparezca un efecto como si lo estuviera escribiendo una mano ese texto. ¿De acuerdo? Posteriormente, eh, hablamos de lo que tiene que ver con las imágenes y los videos. Entonces, venimos aquí en la parte inferior, vamos para poder incluir aquí una imagen, image, y aquí puedo elegir imágenes que tenga ya almacenadas en mi computador, ¿cierto? O aquí ya, por ejemplo, mira, que yo tengo dos imágenes que tengo aquí ya guardadas, un robot, o aquí, por ejemplo, estas imágenes que son alusivas al objetivo de desarrollo sostenible, que es la temática que estamos trabajando. Entonces aquí, por ejemplo, tengo lo que tiene que ver con el hambre, ¿sí? O el calentamiento global. Esas son imágenes que he agregado y que puedo utilizar. También recuerden también no tener cuidado utilizar imágenes si son predeterminadas de Powtoon que no tengan o requieran de una cuenta previa. También lo que tiene que ver con la música y los sonidos. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, puedo agregar aquí un video. Aquí yo tengo un video agregado. ¿Sí? También puedo seleccionar un video que tenga almacenado en mi dispositivo o agregar aquí videos que son libres, por ejemplo, de gente, en este caso a nosotros nos interesaría el de naturaleza. Por ejemplo, que hay videos que son libres y ojo, no utilizar estos pro para que nos deje más adelante publicar la presentación. Pero sí hay otros videos que también podemos incluir, que son libres. Bien, también lo que tiene que ver con la parte de audio. Entonces, en el audio, recuerden que debemos insertar o ingresar lo que es voz superpuesta, ingresar una voz superpuesta, es decir, una voz superpuesta, es decir, una grabación de mi voz o u otra voz que explique alguna de las diapositivas o ingresar información aquí. Por ejemplo, no elegir la premium, sino elegir, por ejemplo, la música libre, libre para poder seleccionar algún tipo de sonido que quede como fondo o que quede simplemente en alguna diapositiva, en efecto de alguna diapositiva. Bien, no olviden realizar, digamos que en la parte de lo que son técnicas de diseño, tener una consistencia visual, utilizar colores, en este caso, si se dan cuenta, utilizamos aquí lo que son colores pastel, ¿cierto? De fondo y algún elemento aquí que me resalte. También tener consistencia, que los textos sean uniformes, como que elegir como un mismo tipo de, de tipografía, utilizar, por ejemplo, títulos coherentes, porque vea la diferencia entre título, subtítulo y cuerpo del texto. Igual en las animaciones, ¿no? Entonces, tener animaciones como similares para evitar que la presentación se vea como caótica. Igual, utilizar como los mismos colores primarios y secundarios, seleccionar máximo dos o tres colores y se dan cuenta que estamos seleccionando solamente dos, tres colores, incluyendo lo que tiene que ver el texto, ¿no? Un texto que sea legible, que resalte y que no se pierda en el fondo. Entonces eso también es clave para su legibilidad. Y los colores emocionales, ¿no? Elegir colores que refuercen el mensaje. Por ejemplo, aquí en este caso, este refuerza el mensaje, ese azul. El azul transmite calma y, digamos, profesionalismo. En la parte de la tipografía, no olvidar que sea legible, la jerarquía, es decir, diferenciar bien entre títulos grandes, títulos medianos y cuerpos pequeños y la consistencia, ¿no? No utilizar más de dos fuentes diferentes. En la parte de la composición, es decir, utilizar lo que es, digamos, lo que tiene que ver con espacios en blanco, ¿sí? Eso se le llama lo que es el espacio negativo, un área vacía alrededor de los elementos visuales, no saturar las diapositivas, mejorar la legibilidad y dar un balanceo, es decir, que los elementos que no queden tan agrupados ni tan dispersos. Tener bien centrados esos elementos y en la parte de lo que son las animaciones, y vamos a tener transiciones suaves, ¿no? Es decir, que esos elementos aparezcan o si aparezca, digamos, de una manera suave.
Eso así, más o menos. Lo que tiene que ver con la duración de las animaciones, ¿no? Es decir, utilizar el mismo tiempo de transición en elementos similares, por ejemplo, más que todo para títulos y bloques de texto, para tener una consistencia eh, visual. Adicionalmente, digamos que lo que tiene que ver con los consejos ya de contenido, digamos, establecer tiempos moderados y una sincronización con la narrativa, es decir, ajustar la duración de las animaciones de acuerdo al ritmo de la narración o música. Ya en la parte de consejos de contenido, hacemos referencia a lo que es darle como un mensajes claves, definir cuáles son los puntos más importantes para poderlo resaltar dentro de diapositiva, hablar de lo que son bullets o listas, saberlas utilizar de manera viñetas o consejos, y posteriormente lo que tiene que ver con la narrativa visual, es decir, contar, digamos, en este caso, si es algo académico que tenga secuencia, organización, sí, como un inicio, un contenido y una finalización, ¿de acuerdo? Y posteriormente, digamos, lo que tiene que ver con ya eh, hacer referencia a concluir con claridad y tener como una especie de interactividad con el usuario. Y digamos, es importante también incluir a las personas a las que yo les voy a presentar esta, estas diapositivas o esta información sin involucrarlas, ¿no? Entonces, hacer como encuestas de cómo les parece esa presentación que se podría mejorar. Bueno, también es importante, ¿no? Entonces, tener que esta audiencia nos ofrezca comentarios durante la presentación o después. Listo. Y ya por último, pues, entonces, tener claro cuáles son los pasos para la presentación en Powtoon. Entonces, primero que todo, planificar, es decir, definir el objetivo de la presentación, a quién va dirigido la presentación y esquematizar los puntos claves. También dentro de la parte de la planificación es tener listos los recursos, no empezar a utilizar Powtoon sin tener la información que vamos a colocar ni las imágenes o no saber específicamente cuál va a ser el orden de la presentación, sino ya tenerlo planeado. Y por último, lo que tiene que ver con la creación, es decir, una plantilla que se ajuste a la temática y lógicamente hacer ajustes en lo que tiene que ver con la ortografía, la gramática y por último la parte de la publicación. Esta parte de la publicación es clave, ¿no? Aquí en la parte superior decimos publish. En este caso vamos a crear una página de video en Powtoon y acá nos va a aparecer, entonces colocamos el nombre de la presentación, la descripción, las etiquetas, las categorías y qué tipo de privacidad va a tener. En este caso es público, nivel de calidad y aquí les va a crear la presentación ya en Powtoon con el enlace. Vamos a seleccionar específicamente aquí esta parte de acá, este, donde está esta cadenita que es del enlace, y ese enlace lo va a quedar copiado y lo vamos a pegar en nuestra tarea en el espacio correspondiente del aula virtual del módulo de Powtoon. Bueno, espero que esta información haya sido de ayuda. Cualquier inquietud, por favor remitirse a su tutor. Muchas gracias.